¿Y se escucha bien? Sí, doctor. Ya, entonces en respeto también a la hora que nos habíamos acordado, comenzamos nuestra clase de hoy día. Yo soy Alfredo Bernedo Valdés, soy médico internista y tengo a cargo el capítulo. Y los temas que vamos a desarrollar en nuestro capítulo son estos. Son los temas más importantes dentro de lo amplio que es el capítulo de renal. Cada uno de estos temas es un tema muy extenso. En realidad existen libros de varios tomos para explicar cada uno de estos temas. Y aquellos médicos que escogen la especialidad de nefrología se dedican 4 años a aprender todo esto. Nosotros lo vamos a hacer en 6 días. Entonces, obviamente, es imposible revisar en extenso cada uno de estos en nuestras clases. De manera que yo lo que voy a hacer es explicarles los conceptos generales de cada tema. De manera que cuando ustedes agarren su libro y lo lean, les sea más sencillo entenderlo, ¿no? Porque nadie en realidad pretende aprender medicina escuchando lo que le dice su profesor, porque la medicina se aprende leyendo los textos. Entonces hoy vamos a comenzar con un recuerdo de anatomía y fisiología. Es importante hacer este recuerdo porque para poder entender bien todos los conceptos que vamos a revisar posteriormente, es bueno tener frescos nuestros conceptos. Entonces, si ustedes recuerdan, los riñones son órganos que están dentro del abdomen, pero en realidad no están dentro de la cavidad peritoneal. En realidad son órganos que son de ubicación retroperitoneal. El riñón izquierdo siempre es un poquito más alto que el riñón derecho, ¿no? Porque el riñón derecho está desplazado hacia abajo por la posición del hígado. Y si se fijan, esta es la arteria aorta, este es el riñón. El riñón recibe la arteria renal, es rama directa de la arteria aorta. Y si hacemos un corte del riñón, vemos que tiene dos partes. La corteza, que es la parte más externa, y la médula, que es la parte interna. En la corteza están ubicados los glomérulos. Y en la parte externa de la médula está la mayor parte de la parte colectora de la nefrona. Existen la mayor parte del glomérulo más la parte colector es lo que se conoce como la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. La mayor parte de nefronas ocupan la corteza y solamente la parte externa de la médula. Un pequeño porcentaje de nefronas son lo suficientemente largas que ocupan la parte interna de la médula. Estas son las llamadas nefronas yuxtamedulares. Entonces, la unidad funcional del riñón es la nefrona. Se calcula que nosotros nacemos con 1.000.000 de nefronas, que son las que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Y la nefrona está formada entonces por el glomérulo, que es este de aquí, y por el sistema de túbulos colectores, que son estos de aquí. El sistema de túbulos colectores está formado por el túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado proximal, que es este de aquí, el asa de Henle, que es esta de aquí, y el túbulo contorneado distal. Y esto ya termina en el túbulo colector, ¿no? Pero el túbulo colector ya no es parte de la nefrona. Entonces, la nefrona, glomérulo y sistema de tubular. El sistema tubular, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Y el asa de Henle, si se fijan bien, tiene una parte descendente y una parte ascendente. Y la parte descendente tiene una parte gruesa y una parte delgada. Y la parte ascendente también tiene una parte delgada y una parte gruesa. Todo esto es la nefrona. Eso se continúa ya con los túbulos colectores.
Bueno, hablemos ahora entonces del glomérulo. El glomérulo está formado por la arteriola aferente, que recibe la sangre de la arteria renal, que hemos dicho es rama de la aorta, el ovillo glomerular y la arteriola eferente. Esa es la parte vascular del glomérulo. Arteriola aferente, ovillo glomerular, arteriola eferente. Y además está formado por la cápsula de Bowman, que envuelve al ovillo glomerular. Entonces, esta es la parte del glomérulo. ¿Y cuál es la fisiología del riñón? Bueno, el riñón se encarga de funciones muy importantes, principalmente regula la composición iónica y el volumen de los líquidos corporales, y regula la excreción de los desechos nitrogenados. Estas dos yo diría que son las más importantes. Regula la composición y volumen de los líquidos corporales y regula la excreción de los desechos nitrogenados. Además, elimina algunas moléculas exógenas, ¿no? Muchos de los fármacos que usamos nosotros en nuestros tratamientos son eliminados por el riñón. Estos fármacos son moléculas exógenas. También regula la síntesis de una variedad de hormonas, ¿no? Por ejemplo, la eritropoyetina es una hormona sintetizada en el riñón, que como ustedes saben actúa en la médula ósea. Y también regula el metabolismo de algunas proteínas de bajo peso molecular. Por ejemplo, la insulina. La insulina fabricada en el páncreas es metabolizada en el riñón. Funciones normales del riñón. Y para realizar estas funciones, hemos dicho que lo hace a través de su unidad funcional, la nefrona, representada aquí. El glomérulo, con su arteriola aferente y su arteriola eferente, y el sistema de túbulos. Son tres procesos que intervienen aquí. El proceso de filtración, que consiste en que la parte líquida de la sangre filtra a través de el ovillo capilar hacia la luz del túbulo. Esa es la filtración. Vamos a verla más detalle un poco más adelante, pero es básicamente un proceso mecánico, un juego de presiones, de tamaños, de cargas eléctricas que provoca la filtración de la parte líquida de la sangre hacia la luz del túbulo. Esta parte líquida de la sangre filtrada en la luz del túbulo, en su mayor parte es reabsorbida. ¿Hacia dónde? Nuevamente hacia la sangre, a los capilares peritubulares que son dependientes de la arteriola eferente. Y también hay algunas sustancias que son secretadas de esos capilares peritubulares hacia la luz del túbulo. Entonces, estos tres procesos, filtración, absorción y secreción, es la base para toda la fisiología renal que acabamos de mencionar. Ejemplo. Vamos a suponer que hoy día esta persona ha ingerido su desayuno, ha ingerido su almuerzo, ha ingerido su cena y en el transcurso de la mañana, en el transcurso de la tarde, además ha tomado un poco de líquido. Entonces, esta persona en sus 3 alimentos diarios ha ingerido de agua 1300 centímetros. Además, como le gusta tomar agua constantemente, ha tomado 1000 centímetros más de agua. Como producto de la oxidación del metabolismo, ha adquirido 200 centímetros más de agua. En total, esta persona ha tenido un ingreso hoy de 2500 centímetros de agua. Y si esta persona está en un estado saludable, se supone que sus ingresos son iguales a sus egresos, porque se mantiene en un equilibrio, en un sano equilibrio. Entonces, esta persona va a eliminar 1500 centímetros de agua por la orina, unos 300 centímetros por los pulmones, unos 500 centímetros a través de la piel y unos 200 centímetros a través de las heces. Entonces, esta persona sana tiene un ingreso de 2500 centímetros de agua y tiene un egreso de 2500 centímetros de agua. Se mantiene en un sano equilibrio. ¿Qué ocurre si hoy día esta persona, no sé, se despertó tarde
y no le dio tiempo de desayunar porque ya estaban comenzando sus clases. No tomó desayuno. Eliminamos esto. Y sus clases se extendieron, tuvo una práctica a mediodía y comenzaron las clases de la tarde y no tuvo tiempo de almorzar. Y con las justas tomó un vasito de agua. Entonces, de repente, esta persona no va a tener 1.300 o 2.300 de ingresos de agua hoy. De repente solo va a tener 300 y no va a tener más ingresos. O al revés. A esta persona le dieron el consejo de que era bueno tomar bastante líquido porque es bueno para los riñones, entonces hoy adquirió la costumbre de tomar 10 vasos de agua durante el día y en vez de ingerir 2.300, esta persona ingirió 5 litros de líquido hoy día. Entonces, para que este equilibrio se mantenga, los pulmones no pueden hacer mucho, porque la pérdida de pulmones es básicamente constante. Ingiera poco o ingiera mucho, los pulmones siempre pierden 300 centímetros de líquido. En la piel igual. Ingiera poco o ingiera mucho, la pérdida cutánea es casi constante. En las heces, en un estado de no enfermedad, la pérdida de líquido por las heces también es constante. Entonces, ¿dónde se regula esto? Se regula en la orina. Si tienes mucho ingreso, pues tu pérdida por orina también va a ser mucha. Y si tienes poco ingreso, tu pérdida por orina también va a ser poca. En el sentido de que debemos mantener el equilibrio. Entonces, aquí vemos la importancia del riñón en la formación de la orina y de esta manera en regular el equilibrio de los líquidos corporales. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Si hay alguna parte que no se entienda, alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de interrumpir. Entonces, decimos que el glomérulo filtra más o menos 180 litros al día. Es decir, 180 litros de plasma de la sangre pase hacia la luz tubular durante el día. Obviamente, estos 180 litros no son eliminados en un día. Nadie orina 180 litros en un día. ¿Por qué? Porque la mayor parte es reabsorbida. Si bien es cierto, pasa aquí la luz tubular, se reabsorbe nuevamente hacia la sangre. Entonces, de los 180 litros filtrados, 179 son absorbidos. Y como se filtra la parte líquida y también se filtran algunas moléculas, por ejemplo, aquí en el glomérulo se filtra libremente glucosa, se filtran aminoácidos, se filtran electrolitos. Y estos glucosas, estos aminoácidos, estos electrolitos, no conviene que el cuerpo los pierda, porque son valiosos. Entonces estos también son reabsorbidos. Entonces la mayor parte del líquido filtrado y todas las moléculas que son útiles son reabsorbidas nuevamente hacia la sangre. Y algunos compuestos que sí requieren ser eliminados son secretados de la sangre a la luz tubular para ser eliminados finalmente en la orina. Ejemplo, potasio, ejemplo, compuestos nitrogenados, ejemplo, bicarbonato, son secretados para ser eliminados finalmente en la orina. Como resultado de todo esto, de filtración, reabsorción, secreción, se produce en promedio 1,5 litros de orina en 24 horas. Vamos a ver más detalle el proceso de filtración. Hemos dicho que la sangre llega al glomérulo a través de la arteriola aferente. Circula por el ovillo de capilares que está aquí presente en el glomérulo. Y aquí es filtrada hacia la luz tubular. Esta filtración entonces ocurre aquí, de la luz del capilar hacia la luz tubular. Y para que eso pueda ocurrir, debe atravesar la membrana basal del endotelio capilar. Debe atravesar la célula endotelial capilar. Debe atravesar la célula de revestimiento visceral del glomérulo. ¿No? Esta célula de revestimiento visceral del glomérulo es la que se conoce como los podocitos. Entonces, la membrana de filtración, porque así se lo conoce, está formada por la membrana basal del endotelio glomerular, la célula endotelial del capilar glomerular y
el podocito, que viene a ser la célula del epitelio, de la capa visceral del epitelio de revestimiento de la cápsula de Bowman. Esta célula endotelial del glomérulo es una célula fenestrada. Y esta célula de revestimiento se llama así justamente podocito porque pareciera como que tuviera pies. ¿Por qué? Porque estos pies también dejan aquí espacios libres. Por estas fenestras de la célula endotelial y por estos espacios libres de los podocitos es que se produce la filtración. Y el contenido filtrado pasa hacia la luz tubular. Lo que ha quedado de sangre aquí en el ovillo glomerular sale del glomérulo a través de la arteriola eferente. Ese es el proceso de filtración. Una vez aquí en la luz del túbulo, tiene lugar el proceso de absorción. Y esto ocurre gracias a la diferencia de gradientes que existe entre el sodio intracelular en la célula del túbulo y la concentración de sodio aquí en la luz tubular. Hemos dicho que el sodio es un electrolito que es filtrado libremente. Entonces, todo el sodio que está aquí en el plasma y que entra por arteriola eferente es filtrado hacia la luz tubular. Entonces, aquí en la luz tubular tengo una concentración importante de sodio. Y si ustedes recuerdan su fisiología, en el intracelular la concentración de sodio es muy baja. Esto gracias a que existe la bomba de sodio-potasio ATPasa, esta que le estudiaron hasta el cansancio en fisiología, ¿no es cierto? Esta sodio-potasio ATPasa trabaja incansablemente para excretar el sodio del intracelular al extracelular en un intercambio con potasio. Esta sodio-potasio ATPasa hace salir el sodio y hace ingresar el potasio, consumiendo ATP en este proceso, ¿no? Entonces, gracias a esta bomba de sodio-potasio ATPasa, la concentración de sodio en el intracelular es muy baja. Entonces, si estamos diciendo que aquí, en el extracelular, la concentración de sodio es muy alta, el sodio tiende a entrar hacia la célula a favor de su gradiente de concentración. Y este sodio que ingresa a la célula a favor de su gradiente de concentración arrastra agua, arrastra glucosa o arrastra cualquier otra situación, gracias a estos cotransportadores. Entonces, la absorción en el túbulo básicamente se lleva a cabo gracias a cotransportadores de sodio con otra sustancia. Aquí en el ejemplo tenemos un graficado, un cotransportador de sodio-glucosa. El sodio entra a favor de su gradiente y de paso hace introducir a la glucosa. Pero existen cotransportadores de sodio-glucosa, de sodio-fosfato, de sodio-aminoácido, en fin, diversos cotransportadores. Y a través de esos cotransportadores es que se realiza la absorción transcelular de la luz del túbulo al intracelular y del intracelular al capilar intravascular. Esa es la absorción transcelular. Existe, además, una ruta de absorción paracelular que no usa el intracelular, simplemente va de la luz tubular directamente a la capilar o al intersticio. ¿No? Esa es la luz paracelular, usada por líquido y algunos solutos. Entonces son las dos formas que hay de absorción: transcelular y paracelular. Y resulta, además, que los transportadores responsables de la absorción transcelular que se expresan en la membrana celular del túbulo proximal, por ejemplo, son diferentes de los transportadores que se expresan en las células de la asa de Henle o en las células del túbulo contorneado distal. Entonces, así resulta que lo que se absorbe en el túbulo proximal es distinto a lo que se absorbe en el asa de Henle y es distinto a lo que se absorbe en el túbulo distal. Entonces tenemos que cada parte del sistema tubular está especializado en absorber ciertas sustancias y excretar otras. Aquí en el túbulo proximal, por ejemplo,
Ocurre principalmente la absorción de sodio, cloro, bicarbonato, glucosa, aminoácidos. Mientras que bicarbonato, magnesio, calcio ocurre aquí en la parte ascendente del asa de Henle. Y aquí en la parte, en el túbulo distal, ocurre la secreción de hidrogeniones, por ejemplo. Entonces, dependiendo de qué moléculas se expresan en la membrana celular de las células del túbulo, es qué parte está encargada de reabsorber qué o secretar qué. Entonces, hemos visto cómo se produce la filtración, cómo se produce la absorción y cómo se produce la secreción, que son las tres funciones principales de la nefrona. Ahora, todo esto está regulado, ¿no es cierto? Pues para comenzar, hablamos de la regulación de la filtración. La filtración está regulada mediante tres mecanismos principales: un reflejo vasorreactivo autónomo, un feedback tuboglomerular y mediante el sistema mediado por angiotensina. El reflejo vasorreactivo autónomo se refiere a la capacidad vasorreactiva de la arteriola aferente. Hemos dicho que la arteriola aferente viene de la arteria renal, que viene directamente de la arteria aorta. Entonces, la presión arterial que ya existe en la arteria aorta abdominal, se refleja con muy fidedignamente en la arteria renal y en la arteriola aferente. Entonces, cualquier cambio en la presión arterial en la aorta va a afectar la presión de la arteriola aferente. Entonces, ¿qué ocurre si hay una elevación de la presión arterial en la aorta? Va a aumentar también la presión en la arteriola aferente. Y eso va a hacer que aquí aumente la presión en el intravascular del glomérulo y que haya un aumento de la filtración. Entonces, si este aumento es mayúsculo, la arteriola aferente se va a contraer para que ese aumento de la presión aquí en la aorta no afecte la presión de filtración. Y al revés, hay un descenso en la presión arterial medida en la arteria aorta. Entonces, va a disminuir la presión de filtración y va a disminuir la filtración. Entonces, la arteriola aferente se va a dilatar para mantener constante la presión de filtración y que se mantenga esta función renal. Entonces, este es el reflejo vasorreactivo autónomo de la arteriola aferente en respuesta a los cambios de presión arterial sistémica. Además, hay un feedback túbulo-glomerular. ¿Qué significa esto? Significa que esta es la arteriola aferente, esta es la arteriola eferente. Y esto que está aquí es parte del túbulo contorneado distal. Acuérdense de nuestro dibujito. Después del túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo vuelve a subir y el túbulo contorneado distal, una partecita pasa por aquí, entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y en este túbulo contorneado distal existen unas células especializadas, que se conoce como la mácula densa. Son células encargadas de censar. ¿Qué van a censar? El flujo aquí en la luz del túbulo distal y la composición aquí en el contenido del túbulo distal. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre, por ejemplo, que hay un estado de hiperfiltración. Entonces, se está filtrando mucho. Por tanto, está llegando mucho al túbulo distal. Eso es censado aquí por la mácula densa y para contrarrestar esa hiperfiltración, la mácula densa, mediante un sistema regulado por ATP, va a provocar contracción de la arteriola aferente. ¿Para qué? Para disminuir la filtración y evitar ese aumento de flujo aquí en el túbulo distal. Al revés, hay un descenso en la filtración. Se está filtrando poco. Por tanto, está llegando poco aquí al túbulo distal. Es censado por la mácula densa y nuevamente esta mácula densa provoca dilatación de la arteriola aferente. ¿Para qué? Para aumentar la presión glomerular y restaurar el filtrado. Este es el conocido feedback túbulo glomerular.
Y existe un tercer mecanismo, que es el mecanismo mediado por angiotensina 2. ¿En qué consiste? Aquí, adyacente a la mácula densa, están las células yuxtaglomerulares, dependientes principalmente de la arteriola deferente. Estas células yuxtaglomerulares son las encargadas de la fabricación de la renina. La renina es una enzima fabricada aquí en el aparato yuxtaglomerular. ¿Para qué sirve la renina? La renina actúa sobre este polipéptido que es el angiotensinógeno. Entonces, este polipéptido, por acción de la renina, pierde estos 3 aminoácidos distales. Y el angiotensinógeno, al perder estos 3 aminoácidos distales, se ha convertido en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, pierde 2 aminoácidos distales más y se convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es un péptido muy activo. La angiotensina 2 tiene un efecto principalmente vasoconstrictor. Acuérdense bien eso porque es importante. La angiotensina 2 es un efecto vasoconstrictor. Entonces va a provocar constricción de la arteriola aferente y constricción de la arteriola eferente. Sin embargo, de las dos, la arteriola eferente es más sensible a los efectos de angiotensina 2. Entonces, en presencia de elevación de angiotensina 2, se contrae esta, pero más se contrae la arteriola eferente. Entonces, por decirlo de una manera, va a poder entrar por aquí, pero va a ser más difícil para que salga, porque esto está más contraído. Efecto neto. Entra, y como no puede salir con facilidad, la presión intravascular aquí en el ovillo glomerular aumenta. Y esto hace que filtre con más facilidad. Pues de esa manera, angiotensina 2 regula también la filtración. No es necesario que aumente la filtración. Pues bien sencillo. Se elimina renina, ya no hay angiotensina 1, ya no hay angiotensina 2. En ausencia de angiotensina 2, se dilata la arteriola eferente, disminuye la presión de filtración y la filtración disminuye. De esta manera, angiotensina 2 regula la filtración glomerular de una manera directa, por acción en las arteriolas, principalmente arteriola eferente. Y además, renina también regula la absorción. Esto más bien es de una manera indirecta. ¿Cómo así? Hemos dicho que en presencia de angiotensina 2, la arteriola eferente está contraída. Entonces, por tanto, hay aumento en la filtración. Y por decirlo de alguna manera, si ha filtrado más, la sangre que sale por la arteriola eferente es una sangre que está más concentrada, porque ha filtrado más de líquido, una sangre que está más concentrada. Entonces, esta sangre que sale aquí por la arteriola eferente es la que va a formar los capilares peritubulares. Entonces, en presencia de angiotensina 2, esta sangre de los capilares peritubulares está más concentrada y, por tanto, tiene una presión oncótica mayor. Y si la presión oncótica aquí en los capilares es mayor, la absorción también es mayor, porque la absorción depende de la presión oncótica intracapilar. Entonces, de esta manera, angiotensina también regula la absorción. Entonces, angiotensina 2 regula de manera directa la filtración y de manera indirecta la absorción. Existen otros mecanismos, además, de angiotensina que también sirven para regular la absorción. Básicamente son aldosterona, que actúa aquí en el túbulo contorneado distal, y la hormona antidiurética, que actúa aquí en el túbulo colector. Estos mecanismos de regulación de absorción los vamos a ver más adelante. Entonces acabamos de ver cómo con filtración, absorción y secreción, el riñón cumple principalmente las dos funciones que habíamos mencionado primero, que son regular volumen y contenido de los líquidos corporales y la excreción de los compuestos nitrogenados, ¿no es cierto? Pero también tiene otras funciones el riñón, regula la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo acabamos de explicar como regulador de filtración, absorción y secreción, también
interviene en la regulación de la presión arterial, porque hemos dicho que angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, no solamente de las arteriales renales, es un vasoconstrictor a nivel sistémico, y por tanto tiene que ver con la regulación de la presión arterial. A través de la síntesis de eritropoyetina se regula la producción de eritrocitos en la médula ósea. Por eso, cuando falta eritropoyetina, la médula ósea no fabrica glóbulos rojos y viene la anemia. Un ejemplo clásico es la enfermedad renal crónica, típicamente acompañada de anemia. Y los riñones también regulan el metabolismo del calcio a través de la activación de la vitamina D. Unas palabras ahora acerca de cómo podemos evaluar la función renal. Principalmente lo hacemos a través de el examen de orina. Si el riñón fabrica orina, entonces examinando la orina podemos tener una idea de la función del riñón. Entonces, ¿qué cosas examinamos en la orina? En la orina podemos ver cuáles son sus características físicas, cuáles son sus características químicas y cuáles son las características microscópicas. Características físicas: color, transparencia, olor, sabor, densidad relativa, pH. Características químicas: medimos la concentración de glucosa, de cetonas, de proteínas, de bilirrubinas, de hemoglobina y de nitritos. Por cierto, en una orina normal no debe haber nada de esto. Y finalmente, a la orina la podemos centrifugar y el sedimento lo podemos ver en el microscopio. Y ahí vamos a ver cuáles son las células que existen: leucocitos, hematíes, y que hay otras células, la presencia de cilindros y la presencia de cristales. Entonces, esto es cuando nosotros en la evaluación clínica de nuestros pacientes solicitamos un examen completo de orina, nos estamos refiriendo a las características físicas, características químicas y características microscópicas de la orina. Una manera entonces de ver la función renal es a través de un examen de orina. Y también tenemos la posibilidad de hacer algunos exámenes de sangre para medir la función renal. Básicamente lo hacemos utilizamos la creatinina. ¿Aún están viendo mi pantalla o...? Sí la vemos, doctor. No sé, algo me ha pasado a mí. A ver, déjenme ver. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ya, bueno, la creatinina es un producto del metabolismo de la creatina, que es una proteína presente en los músculos. La formación de creatinina a partir de la creatina es más o menos constante y proporcional a la cantidad de masa muscular. Como la masa muscular que tengo hoy es muy similar a la que tenía ayer y va a ser muy similar a la que voy a tener mañana, la cantidad de creatinina que se forma a partir de mi masa muscular es muy similar a la que tuve ayer y va a ser muy similar a la que voy a tener mañana. Entonces, esta creatinina se filtra con facilidad en los glomérulos. Del intravascular pasa hacia la luz tubular en el glomérulo por un proceso de filtración. Y en los túbulos esta creatinina no se reabsorbe y por tanto no regresa a la sangre. Todo lo que se filtra ya no regresa a la sangre. Y además, una parte de la creatinina que no pudo filtrarse, una cantidad mínima, es adicionalmente secretada a los túbulos desde la sangre. Pero esta cantidad que llega a la sangre, que llega a la orina a través de la secreción, es mínima. En realidad, la mayor... Ay, ¿qué pasó? La mayor parte de la creatinina que está en la orina ha llegado ahí a través del proceso de filtración. Entonces, el valor de creatinina en la orina depende de manera estrecha de la filtración glomerular. Entonces, midiendo la creatinina en la orina, yo puedo tener una idea muy confiable de cómo está la filtración glomerular. ¿Y eso se hace? Claro que se hace. A través de la depuración de creatinina. Es un examen que usamos nosotros en la práctica clínica.
¿A qué se denomina depuración de creatinina? Al volumen de plasma limpiado de creatinina por acción renal. Y se expresa en mililitros por minuto. La depuración de creatinina normal varía entre 80 a 120 mililitros por minuto. Si pongo en promedio 100, diría que la depuración de creatinina normal es 100 mililitros por minuto. Quiere decir que 100 mililitros de plasma es limpiado de creatinina por el riñón en un minuto. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular. ¿Qué necesito? Necesito conocer la creatinina urinaria, que la puedo medir en el laboratorio. Necesito conocer la creatinina plasmática, que la puedo medir en el laboratorio. Y necesito conocer la velocidad de producción de orina. Entonces, depuración de creatinina es igual a creatinina urinaria por velocidad de producción de orina sobre creatinina plasmática. Entonces, en esta ecuación, la parte fácil es la creatinina urinaria y la creatinina plasmática, porque eso simplemente yo lo mido en laboratorio. La parte difícil es calcular cuál es la velocidad de producción de orina para un individuo determinado. Obviamente esto tiene que expresarse en mililitros por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo determinamos la velocidad de producción de orina para una persona X? Le pedimos que nos junte toda la orina producida en 24 horas. Entonces, si me trae 2.500 centímetros, yo diré la velocidad de producción de orina de esta persona es 2.500 centímetros por 24 horas. Y si me trae solamente 1.100, diré su velocidad de producción de orina es 1.100 centímetros por 24 horas. Es fácil de decir y fácil de indicar, pero en la práctica no es tan sencillo de realizar. Porque el paciente tendría que, o tiene que, desde el momento en que se levanta, 6 de la mañana, comenzar a juntar toda la orina que va produciendo en una botella de esas grandotas. Durante toda la mañana, durante toda la tarde y durante toda la noche. Y al día siguiente junta todas las botellas que ha juntado y las lleva al laboratorio. Pero en la práctica, pues el paciente tiene que salir de su casa y cuando sale de su casa no lleva la botella gigantesca que está juntando, entonces a veces orina fuera de casa o está en la casa pero no encuentra la botella, ya le gana o se olvidó y orinó en el baño. Entonces en la práctica no es tan confiable el volumen de orina que el paciente lleva al laboratorio. Pero supongamos que lo hace bien y que junta toda su orina de 24 horas. Entonces, si lo hace bien, yo tengo la velocidad de producción de orina, mido la creatinina urinaria, mido la creatinina plasmática y tengo la depuración de creatinina que me da una idea muy confiable de cómo está la filtración glomerular de ese paciente. Ahora, como no es tan sencillo medir la depuración de creatina por lo que acabamos de decir, a veces nos confiamos y simplemente medimos la creatinina en sangre. ¿Es útil? Sí, sí es útil. Tiene sus limitantes, pero es útil. Medir la creatinina en sangre me da una idea de cómo está la función renal, ¿no? Lo que pasa es que la relación entre creatinina en sangre y tasa de filtración glomerular no es una relación lineal, que sería lo ideal. Si no, la curva es así. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, la tasa de filtración puede estar en 100, que es lo normal, ¿no es cierto? Tiene un valor de creatinina dado. Pero si esa tasa de filtración disminuye a 80, es prácticamente el mismo valor de creatinina. Entonces yo no puedo detectar aquí esos cambios aquí, solamente midiendo creatinina. Solamente cuando la depuración comienza a bajar por menos de 70, recién la creatinina comienza a subir, ¿no? Entonces aquí, en este rango de filtración glomerular de 70 a 30, más o menos es confiable el nivel de creatinina en sangre. Entonces, si bien es cierto, tiene sus peros por su practicidad, la medición de creatinina en sangre es la manera más práctica y por tanto es la prueba más utilizada para evaluar la función renal en la práctica clínica. Hasta ahí el recuerdo que teníamos que hacer acerca de anatomía y fisiología. ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, ¿Seguimos?
Doctor, ¿la velocidad es en qué unidades? ¿Es siempre en 24 horas o se tiene que pasar a minutos o...? Un poquito más fuerte, que no te escuche bien. En el caso de la velocidad, doctor, ¿se deja en 24 horas o se tiene que pasar a minutos? Lo hacemos normalmente en 24 horas. La velocidad Y de ese sería, producción de orina. Pero la depuración de creatinina se expresa en mililitros por minuto, ¿no? Son dos cosas distintas. pero también en mililitros, ¿no? Así es. Ya. Gracias, doctor. Bueno, entonces ahora sí pasamos a lo que nos compete. Vamos a ver ahora la participación del riñón en el balance de agua y sodio. Si ustedes recuerdan, la composición corporal está formada en un 60% de líquido, ¿no es cierto? Entonces, del peso corporal total, un 60% está dado de líquido, del agua corporal total. Representa un 60% del peso corporal total. Esta agua corporal total, o este líquido corporal total, está distribuido en el intracelular, es decir, dentro de las células, y en el extracelular, fuera de las células. Y a su vez, este extracelular puede ser intravascular o puede ser intersticial, ¿no es cierto? Entonces, el líquido corporal está en el intracelular, en el intravascular y en el intersticial. Lo representamos así. Del líquido corporal total, la mayor parte es intracelular, 2/3 partes. Y una tercera parte está en el extracelular. Y este extracelular, a su vez hemos dicho que puede ser intersticial e intravascular. Entonces, al final del líquido corporal total, la parte más pequeña es el intravascular, luego el intersticial y luego el intracelular. Y este extracelular, hemos dicho, es intersticial e intravascular. Y esta línea blanquita que está aquí no es la división, tampoco no es casualidad. Es de lo que se conoce como el tercer espacio o el tercer compartimento. Si hablamos solamente del extracelular, el intersticial es el primer compartimento, el intravascular es el segundo compartimento y este es el tercer compartimento o tercer espacio. Está dado por el líquido contenido dentro de el líquido cefalorraquídeo, el líquido pericárdico, el líquido pleural, el líquido peritoneal, que en condiciones normales en realidad es una cantidad muy pequeña y por tanto se puede obviar en los cálculos, pero en ciertas situaciones patológicas puede incrementarse y puede incrementarse mucho. Pero para efectos didácticos nosotros vamos a obviarlo y vamos a decir que el líquido corporal total está en el intracelular y en el extracelular, y el extracelular, intersticial, intravascular. Ahora, esto se mantiene en un equilibrio dinámico, es decir, el intracelular está en constante intercambio con el intersticial y el intersticial está en constante intercambio con el intravascular. Y además hay también un intercambio directo entre el intracelular y el intravascular. No tan importante, pero también existe. Ahora, este intracelular se relaciona con el intersticial a través del equilibrio osmótico. Y este intersticial se relaciona con el intravascular a través del equilibrio capilar intersticial. Repasemos un poquito qué cosa es el equilibrio osmótico. Si ustedes recuerdan su bioquímica de primer año y hacían sus prácticas en laboratorio, cuando tenían una solución separada por una membrana semipermeable, esta membrana se encontraba en un equilibrio osmótico. ¿Qué ocurre si en un compartimento yo aumento las partículas de la solución? Se va a alterar el equilibrio osmótico, porque aquí tengo más partículas que aquí. Entonces, esta mayor cantidad de partículas va a jalar agua. Y el agua va a pasar a este compartimento para alcanzar un nuevo equilibrio osmótico. Entonces, esta sustancia aquí
está en un nuevo equilibrio osmótico. Aquí hay más líquido y más partículas. Menos líquido y menos partículas, pero está en equilibrio osmótico. ¿No es cierto? Eso ustedes ya lo sabían, porque eso ya lo hicieron ustedes cuando estaban en primer año. Entonces resulta que los líquidos del intracelular y el extracelular se mantienen en un equilibrio osmótico, pero su concentración de solutos es muy distinta. Aquí en el intracelular, por ejemplo, ustedes ven cuál es el principal soluto. Llama la atención, el potasio, ¿no es cierto? Es el principal, seguido de fosfatos en el intracelular. Mientras que en el extracelular, el potasio es casi nada, y los fosfatos también casi nada. En el extracelular el sodio abunda, el cloro también. Entonces la composición química del intracelular es muy distinta a la del extracelular. Sin embargo, se mantienen en un equilibrio osmótico. Más bien, entre el intravascular y el intersticial es prácticamente igual. Repasemos entonces unos conceptos. La actividad osmótica se mide en osmoles. Y esta actividad osmótica no depende tanto del tamaño de las partículas, sino de su cantidad. Habíamos dicho que en este ejemplo, cuando yo aumento aquí estas más partículas, se rompe el equilibrio osmótico. Pero no porque estas partículas sean más grandes, porque el tamaño no importa mucho aquí. Depende de la cantidad. Como aquí tengo más partículas, entonces para recuperar el equilibrio osmótico del líquido, debe pasar a este compartimento, ¿no? En la práctica clínica, la actividad osmótica se expresa en miliosmoles. Y esta osmolaridad se refiere a la concentración osmolar en un litro de solución, ¿no? Es la osmolaridad. Los miliosmoles en un litro de solución. La osmolalidad es diferente. Es la concentración osmolar, pero en un kilo de agua o de solución. Como en condiciones normales, un litro de agua es muy similar a un kilo de agua, muchas veces lo usamos como sinónimos. Pero si somos estrictos, en realidad no son sinónimos, y si somos estrictos en fisiología humana, deberíamos hablar de osmolalidad. La tonicidad se refiere a la tensión que la presión osmótica efectiva de una solución con solutos impermeables ejerce sobre las dimensiones de las células, debido al desplazamiento del agua de un lado al otro de la membrana celular. Veámoslo en un ejemplo. Esta es una célula, esta es una solución extracelular. Si la célula está en equilibrio osmótico con el líquido extracelular, no pasa nada con esta célula. Pero si esta célula, aquí no hay equilibrio osmótico, y para ganar un nuevo equilibrio, el líquido ingresa a la célula, ¿no es cierto? La célula se va a hinchar. Y al revés, si para ganar el equilibrio osmótico tiene que salir líquido de la célula extracelular, la célula se va a desecar. Entonces decimos que cuando la célula mantiene su tamaño, la solución es una solución isotónica. Cuando la célula gana tamaño porque gana agua, decimos que está en una solución hipotónica. Y cuando la célula pierde tamaño porque pierde agua, decimos que la solución es hipertónica. Entonces, la tonicidad es la osmolaridad, pero aplicada a la célula humana. Eso en cuanto al equilibrio osmótico que regula el flujo entre el intracelular y el intersticial. Y ahora unas palabras acerca del equilibrio capilar intersticial, que regula el flujo entre el intersticial y el intravascular. Este es un capilar. Este es el extremo arterial y este es el extremo venoso del capilar. Entonces, en la luz capilar existe una presión hidrostática que tiende a empujar el líquido del capilar al intersticio,
Y existe una presión oncótica que tiende a absorber líquido del intersticio hacia la luz vascular. Y en el intersticio también existe una presión hidrostática y también existe una presión oncótica. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí, en el extremo arterial del capilar, la presión hidrostática capilar es mayor que la presión oncótica. Entonces, por tanto, hay una salida de líquido de la luz capilar hacia el intersticio. Pero, conforme va saliendo el líquido hacia el intersticio, la presión hidrostática va disminuyendo y la presión oncótica llega a aumentar un punto quizás. Entonces aquí en el extremo venoso del capilar ya la presión oncótica es mayor a la presión hidrostática capilar. Entonces el líquido que salió del capilar al intersticio en el extremo arteriolar, en el extremo venoso es reabsorbido por acción de la presión oncótica plasmática intravascular capilar. También intervienen, cierto, la presión hidrostática, la presión oncótica intersticial, que jala líquido hacia el intersticio, y la presión hidrostática intersticial. No, aquí no es un error, la flechita es así porque esta presión es negativa. También intervienen estas presiones, pero comparadas a las presiones vasculares, estas presiones son más pequeñas. Entonces podríamos decir que en realidad el flujo capilar intersticial está determinado por la presión hidrostática capilar y la presión oncótica plasmática. Pero bueno, resulta que si en este juego de presiones, en los extremos arterial y venoso del capilar, hay un flujo de líquido de la luz capilar hacia el intersticio y luego un regreso de líquido del intersticio a la luz capilar, no todo lo que salió regresa a la luz por este juego de presiones. Parte del líquido permanece aquí en el compartimento intersticial. Este líquido que permanece aquí en el compartimento intersticial es recogido por los vasos linfáticos. Y el vaso linfático lo regresa más adelante nuevamente al intravascular. Entonces, ese es el equilibrio capilar intersticial que regula el flujo entre el intersticial y el intravascular. Pero todo esto que acabamos de hablar tiene que estar estrechamente regulado, porque ya hemos dicho que no es igual cómo funciona el riñón cuando has tomado mucho líquido a cuando has tomado poco líquido. Todo eso tiene que ser regulado. Y esta regulación se lleva a cabo básicamente en el compartimento intravascular, aquí. En este, que es el más pequeñito, aquí se lleva a cabo la regulación. ¿Cómo así? Existe un concepto que es muy interesante, que es el concepto del volumen circulante efectivo. Es el volumen que está en el lecho vascular que perfunde a los tejidos. No todo el intravascular está perfundiendo tejidos, ¿no? Entonces, el circulante efectivo no se refiere a todo el intravascular, se refiere al intravascular que perfunde tejidos. Básicamente, entonces, estamos hablando de la parte que está en el lecho arterial. Este volumen circulante efectivo está monitoreado por una cantidad de sensores que se localizan tanto en el sistema vascular como en los riñones. Estos receptores son conocidos como varoreceptores. Hay varoreceptores situados en el lado de baja presión de la circulación, aurículas cardíacas y grandes vasos pulmonares, que son sensibles a, sobre todo si la circulación está llena. Pero también hay varoreceptores que están situados en el lado de alta presión, en el lado arterial, en el arco aórtico y en el seno carotídeo, que son sensibles sobre todo a cambios en la presión arterial. Ambos tipos de receptores actúan a través del sistema nervioso autónomo y por intermedio del péptido natriurético auricular. Aquí representado en este gráfico, vamos a poner, por ejemplo, los receptores de alta presión. Hemos dicho aquí en la aorta, en la carótida, ¿no? Estos varoreceptores. Estos varoreceptores están constantemente sensando presión. Entonces, ¿qué ocurre aquí si la presión aumenta? Este aumento de presión es sensado por estos receptores y esa información es enviada a través del
Sistema nervioso, las vías aferentes hacia el sistema nervioso central. Somos más específicos aquí al tronco cerebral, donde está el núcleo del tracto solitario, donde está el centro cardioinhibitor y el área vasomotora aquí en el tronco cerebral. Aquí hace sinapsis y provoca una respuesta que es llevada a través de las fibras eferentes. Estas fibras aferentes y estas eferentes pertenecen al sistema nervioso autónomo. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, acá están sensando un aumento de presión. Llega aquí a estos núcleos por vía aferente, provoca una respuesta vasomotora, una respuesta eferente. Esta respuesta eferente, ¿a dónde llega? Llega aquí, al mismo corazón. ¿Para qué? Si está sensando un aumento de presión a través de un estímulo parasimpático, disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la contractilidad. Y si está sensando un aumento de presión, también llega aquí a través del simpático a la vasculatura, básicamente las arteriolas, para provocar una vasodilatación. ¿Por qué? Porque ha sensado un aumento de presión. Entonces, una vasodilatación va a contrarrestar ese aumento de presión. Al revés, está sensando una disminución de presión. Información aferente, sinapsis, vía eferente simpática, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de contractilidad, y aquí en la vasculatura, vasoconstricción. ¿Para qué? Para compensar ese descenso de la presión, ¿no? ¿Se entiende, no? Ahora, esta vía eferente simpática, que provoca aquí una vasoconstricción en las arteriolas, también llega al riñón. Y en el riñón, ¿qué va a hacer este estímulo simpático eferente? Va a activar al sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ya hemos visto cómo trabaja, ¿no? Entonces, esos son cómo funcionan los vasoreceptores situados en, hemos dicho, el circuito de baja presión y el circuito de alta presión. Pero también existen vasoreceptores ubicados en el riñón. Estos vasoreceptores ubicados en el riñón también responden por intermedio del sistema nervioso autónomo y estimulando directamente la síntesis de renina. Esta renina inicia la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, toda la regulación confluye en el sistema nervioso simpático y en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una vez que que el sistema renina-angiotensina ha sido activado, tenemos presencia de angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Por un lado, va a inhibir la fabricación de renina, ¿no? Porque ya tengo angiotensina 2, entonces ya no fabrica más renina, ya estoy aquí. Y por otro lado, esta angiotensina 2 actúa en sistema nervioso central, sistema circulatorio, actúa en el mismo riñón, eso ya lo mencionamos, y actúa en las suprarrenales. La angiotensina 2 actúa en la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal, ¿qué va a hacer? Va a estimular la síntesis de aldosterona. Y esta aldosterona fabricada en la glándula suprarrenal actúa a su vez en el riñón. Si somos más específicos, actúa aquí, en el túbulo contorneado distal. ¿Qué hace aldosterona? Aldosterona aquí, en el túbulo contorneado distal, activa un intercambiador sodio-potasio. De manera que aldosterona absorbe sodio en intercambio con potasio. Y si absorbe sodio, pues también absorbe agua y por tanto interviene en la regulación del volumen circulante efectivo. Aquí un poquito más detallado, ¿no? La aldosterona, ¿no?, a través de sus receptores, activa la absorción de sodio en intercambio con excreción de potasio. Entonces, acá se los he puesto en letra grande y a colores, para que lo memoricen bien, porque esto es importantísimo que lo recuerden para toda la vida. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona provoca la retención de sodio y agua. Recuérdenlo, por favor. Pero existen otros mecanismos reguladores. Por ejemplo, existe el mecanismo regulador de la sed.
¿Cómo funciona este mecanismo? Esta función ya no funciona en base a baroreceptores, funciona en base a osmoreceptores, ubicados aquí en el hipotálamo, en el sistema nervioso central. Este es el hipotálamo, con sus núcleos que ustedes conocen bien de su neuroanatomía, y aquí están los osmoreceptores. Estos osmoreceptores, ¿qué van a censar? Van a censar la osmolalidad del suero. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si la osmolalidad del suero aumenta? Esto es censado por los osmoreceptores del hipotálamo y provoca una respuesta de sed, de manera que el individuo ingiere líquido. Esta ingestión de líquido aumenta el volumen del agua extracelular y, por tanto, normaliza la osmolalidad del suero. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Ahora, el hipotálamo y la sed no solo dependen de los osmoreceptores y la osmolalidad, también dependen y también censan volumen. Entonces, ¿qué ocurre si hay una disminución del volumen sanguíneo? Igual, se desencadena el mecanismo de la sed. El individuo ingiere agua y, por tanto, aumenta su volumen de agua extracelular y se restaura el volumen sanguíneo. ¿No es cierto? Entonces, son los dos mecanismos que normalmente desencadenan la sed. Aumento de osmolalidad o disminución de volumen sanguíneo. Y esta disminución de volumen sanguíneo también produce aumento de la secreción de hormona antidiurética. ¿Y la hormona antidiurética qué hace en el riñón? Su nombre lo dice, antidiuresis. O sea, disminuye la fabricación de orina, de manera que se ahorra agua. El riñón reabsorbe agua. ¿Para qué? Para restaurar el volumen de agua extracelular. Entonces, en el hipotálamo hay regulación a través de la sed y a través de la secreción de hormona antidiurética. ¿Cuáles son los estímulos? Aumento de la osmolalidad y disminución de volumen sanguíneo. Puede haber un tercer estímulo, la presencia de angiotensina 2. La angiotensina 2, además de todo lo que hemos dicho, también interviene aquí en el hipotálamo, desencadenando el mecanismo de sed y aumentando la secreción de hormona antidiurética. Ahora, en condiciones fisiológicas normales, angiotensina 2 interviene muy poco aquí, porque con esto y con esto suele ser suficiente. ¿Qué cosa es la hormona antidiurética? La hormona antidiurética es un polipéptido, también conocido como vasopresina. Su estructura es muy similar a la oxitocina. Tiene una variación en algunos aminoácidos. Pero esta es la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética es fabricada por las neuronas del hipotálamo. Estas neuronas tienen unos axones bien largos que llegan aquí hacia la hipófisis posterior o neurohipófisis. Entonces, esta hormona antidiurética fabricada en el hipotálamo es almacenada en la hipófisis, en la neurohipófisis. Y cuando es necesario, por los mecanismos que acabamos de explicar, de aquí, de la neurohipófisis, es liberada hacia la circulación sanguínea. Entonces, el hipotálamo, ¿no es cierto?, fabrica hormona antidiurética o vasopresina, como hemos dicho, por acción de la osmolaridad, por cambios en el volumen o por acción de angiotensina 2, hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética actúa en dos tipos de receptores V1 y receptores V2. Los receptores V1 están localizados básicamente en los vasos sanguíneos, en las arteriolas, y producen vasoconstricción. De ahí su nombre, de ahí su otro nombre de vasopresina, ¿no? Porque producen vasoconstricción. Y los receptores V2 están básicamente en el riñón, donde provocan antidiuresis y retención de agua. Entonces, esta hormona antidiurética, aquí, al unirse al receptor V2, presente en los túbulos colectores renales, desencadena mecanismos intracelulares que tienen como resultado la fabricación de acuaporinas, que son canales de agua, que se expresan aquí, en la cara luminal de la célula. Esta cara luminal de la célula, que normalmente es impermeable al agua, cuando expresa acuaporinas, permite la absorción de agua de la luz tubular hacia el intracelular y luego hacia el capilar.
¿no es cierto? Entonces, en presencia de hormona antidiurética, se favorece la absorción de agua y, por tanto, la disminución de la diuresis. De ahí su nombre. Regresamos a nuestro gráfico inicial. Hasta ahí, cómo funciona normalmente el riñón. Hasta ahí todo lo que ustedes ya habían aprendido en fisiología. Pero, como estamos en fisiopatología, vamos a ver las alteraciones que pueden presentarse. Entonces, el volumen corporal puede tener alteraciones en más o alteraciones en menos. Si se altera en más, voy a estar en un estado de hipervolemia. Y si se altera en menos, voy a estar en un estado de hipovolemia. Y como hemos dicho que agua y sodio están muy ligados, cuando tengo una hipervolemia, probablemente tendré una hipernatremia. Y cuando tengo una hipovolemia, probablemente tendré una hiponatremia. Pero, como ustedes ya están en tercer año, vamos a complicar un poquito las cosas. Ocurre que pudiese tener una hipervolemia con hiponatremia. Sí, puede pasar. O pudiese tener una hipovolemia con hipernatremia. Sí, pudiese pasar. Y como en medicina nos gusta complicar más las cosas, resulta que también puedo tener un estado de normovolemia con hipernatremia o hiponatremia. Y puedo tener una normonatremia con hipervolemia o con hipovolemia. Todas las combinaciones son posibles. Para todos los gustos hay. Hipervolemia. Vamos por partes. Hipervolemia. La hipervolemia en la hipervolemia aumenta el líquido corporal total. Y si bien es cierto, aumenta el intracelular, el intersticial y el intravascular, el intracelular y el intravascular son básicamente rígidos, ¿no? Son más regulados. Donde hay más espacio es en el intersticial. Entonces, cuando hay hipervolemia, este exceso de líquido se va al intersticial. Y eso yo como lo detecto mediante la presencia de edemas, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamo edema? Es la inflamación palpable producida por expansión del volumen del líquido intersticial. Se nota principalmente en las zonas de mayor declive, es decir, en los pies. Y fíjense, ese espacio intersticial puede contener en exceso de 10 a 30 litros. Este edema, ¿no es cierto? Ustedes ya han aprendido esto o van a aprender esto en su semiología. Yo lo detecto básicamente en la parte de mayor declive, en los tobillos, y puedo aplicar el signo de la fovea. Aprieto con mi dedo y dejo una fovea. Y el de más tiempo permanezca, más intenso es el edema. Entonces, si hay acumulación de líquido aquí en el intersticial, significa que algo ha pasado aquí en este equilibrio capilar intersticial, ¿no es cierto? Algo ha pasado. ¿Y qué cosa ha pasado? ¿Por qué puede haber acumulación de líquido aquí en el intersticio? Porque está saliendo más líquido del vascular al intersticio. ¿Por qué puede ocurrir eso? Puede ocurrir por un aumento de la presión hidrostática. Si la presión hidrostática aumenta, entonces más líquido va a salir hacia el intersticio. Y eso puede ocurrir en situaciones de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, donde hay retención de líquido. Y ese líquido retenido provoca mayor presión hidrostática. En enfermedades renales, por ejemplo, una enfermedad del riñón que impide la formación de orina. Al no poder excretar orina, hay exceso de líquido, aumento de presión hidrostática. Cuando hace calor, muchos pacientes se quejan de que en el verano cuando van a la playa se les hincha las piernas. Eso es por el calor, porque el calor provoca vasodilatación. Y al haber vasodilatación, aumenta la capacidad del lecho vascular y aumenta el volumen vascular y aumenta la presión hidrostática. Lo mismo ocurre durante el embarazo, que algunos fármacos también pueden provocar así. Obstrucción venosa. Aquí hay una obstrucción, porque hay un tumor que está comprimiendo desde fuera o que hay un trombo aquí en la luz vascular. Entonces, esta obstrucción va a aumentar la presión hidrostática. O hay una menor resistencia arteriolar. Hemos dicho que aquí, en el lado arterial, la arteriola regula el flujo hacia los capilares. Si esta arteriola tiene una menor resistencia y está vasodilatada, va a haber mayor cantidad de flujo aquí y por tanto aumento de la presión hidrostática.
En cualquiera de estas situaciones, por aumento de presión hidrostática, hay más paso de líquido del intravascular al intersticio. Puede ser que no sea aumento de presión hidrostática, que sea disminución de presión oncótica. Porque la presión oncótica intravascular, habíamos dicho que es la responsable de que el líquido regrese del intersticio a la luz vascular. Si la presión oncótica está disminuida, el líquido no va a regresar y se va a quedar aquí en el intersticio. Entonces, la presión oncótica intravascular está determinada básicamente por las proteínas. Entonces, si tengo alguna enfermedad que me provoque pérdida de proteínas, puede tener disminución de presión oncótica. Tengo una enfermedad del riñón que me hace perder proteínas por la orina. O tengo unas quemaduras extensas que me hace perder proteínas por la piel. O algunas enfermedades digestivas raras que provocan pérdida de proteínas por vía enteral. Tengo pérdida de proteínas y disminución de presión oncótica. O puede ser que no las esté perdiendo, pero que no las estoy produciendo por un estado de desnutrición, donde no hay aporte de aminoácidos en la dieta. Entonces no se puede fabricar proteínas. O porque, ¿quién fabrica las proteínas? Las fabrica el hígado. Si ese hígado está enfermo y no fabrica suficiente cantidad de proteínas, pues hay disminución de presión oncótica. En cualquiera de estas situaciones, por disminución de presión oncótica, hay acúmulo de líquido aquí en el intersticio. Entonces, bien por aumento de presión hidrostática o bien por disminución de presión oncótica, el resultado final es acumulación de líquido aquí en el intersticio. Puede que no sea ni lo uno ni lo otro, que sea una alteración aquí en la membrana capilar. Esta membrana se vuelve muy permeable, que favorece la salida de líquido al intersticio. Eso ocurre cuando esta membrana está inflamada. Por ejemplo, una infección. Ustedes han visto cuando hay celulitis de infección de la piel. ¿Cómo está esa piel? Está caliente, está roja, está edematizada. ¿Por qué? Porque la infección provoca inflamación y por tanto aumento de permeabilidad. Lo mismo en las alergias, ¿no? Las ronchas son rojas, son hinchadas, son calientes. Las quemaduras, algunos tipos de cáncer, pueden provocar aumento de la permeabilidad capilar y por tanto acúmulo de líquido aquí en el intersticio. Y un último mecanismo podría ser ya no aquí en el equilibrio capilar intersticial, sino una alteración en el retorno linfático. Porque hemos dicho que normalmente el contenido intersticial, una parte es drenada por los vasos linfáticos. Pero lo que ocurre es que estos vasos linfáticos están obstruidos porque hay un cáncer en los ganglios regionales, o es una persona que ha sido operada, ha sido sometida a una cirugía y se le ha extirpado estos ganglios y por tanto se ha obstruido la circulación linfática. No hay drenaje linfático y por tanto hay acumulación de líquido aquí en el intersticio. Entonces eso es lo que acabamos, es lo que es relacionado a la hipervolemia. Y esta hipervolemia se puede tratar, por supuesto que se puede tratar. Si tengo exceso de líquido, tengo que hacer perder líquido. Puedo hacer perder líquido por vía cutánea, bien difícil. Por vía respiratoria, bien difícil. Por vía digestiva, tendría que provocar una situación de vómito y diarrea. A mi paciente no le va a gustar. Entonces, normalmente, cuando tenemos un exceso de hipervolemia, echamos mano a los diuréticos. Son fármacos que aumentan la diuresis, para que este exceso de líquido sea eliminado por el riñón. Entonces, estos fármacos son los conocidos como diuréticos. Aumentan la diuresis. Existen dos tipos principales de diuréticos: los diuréticos osmóticos y los inhibidores de la reabsorción de sodio. Los diuréticos osmóticos son sustancias que circulan por la sangre, llegan al glomérulo y en el glomérulo son filtradas. Pero una vez que están aquí en la luz tubular, no son reabsorbidas. Entonces, es filtrada, pero no es reabsorbida. Y por tanto, permanece en la luz tubular. Y esta sustancia es osmóticamente activa. Entonces, jala agua. Y como permanece en la luz tubular, jala agua, jala agua, jala agua, jala agua, y al final es excretada en la orina junto con agua. Su mecanismo de acción entonces es bien sencillo.
Es filtrada, no es excretada, es osmóticamente activa, jala agua a la luz tubular y aumenta la diuresis. El ejemplo clásico de diurético osmótico es el manitol. Sin embargo, en la práctica clínica, el manitol rara vez es usado como diurético. Se usa para otras cosas, pero cuando quiere diuresis difícil, pocas veces usamos manitol. El otro tipo de diuréticos son los inhibidores de la reabsorción de sodio, que son de 4 tipos. Tipo 1, inhibidor de la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica es una enzima que está aquí en el borde en cepillo de la célula tubular en la cara luminal. Esta anidrasa carbónica es la encargada de desdoblar el ácido carbónico en agua y CO2. Habíamos dicho que el bicarbonato de sodio es filtrado, ¿no?, libremente. Entonces, este bicarbonato de sodio en la luz tubular es desdoblado a sodio y a bicarbonato. Este bicarbonato se une a un hidrogenión para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico es metabolizado por la anidrasa carbónica y desdoblado en agua y CO2 para que esta agua y CO2 sean reabsorbidos. Si yo inhibo anidrasa carbónica, este ácido carbónico no puede ser desdoblado y por tanto no se va a formar agua para reabsorberse y se va a eliminar en la orina. El efecto diurético del inhibidor de la anidrasa carbónica es muy limitado, Los inhibidores de anidrasa carbónica actúan aquí, en el túbulo contorneado proximal. Entonces, esta agua que deja de ser reabsorbida aquí en el túbulo contorneado proximal y este sodio que deja de ser reabsorbido aquí, pues en realidad son reabsorbidos en el resto del trayecto. Entonces, el efecto diurético neto de estos inhibidores de anidrasa carbónica es muy pobre. Es por eso que no se los usa en la práctica clínica como diuréticos. Estos fármacos tienen otros usos, pero no tanto como diurético. El otro grupo de inhibidores de reabsorción de sodio son los diuréticos de asa. Como su nombre lo dice, actúan en el asa de Henle, básicamente en la porción ascendente del asa de Henle. Inhiben al cotransportador sodio-cloro-potasio. Y al inhibir aquí al cotransportador sodio-cloro-potasio, hacen que el sodio permanezca en la luz tubular. Y el sodio que permanece en la luz tubular siempre va de la mano con el agua, el sodio jala agua, ¿no? Entonces, estos diuréticos hacen que en la orina se elimine agua y sodio. Estos son los diuréticos más potentes que existen. Los diuréticos, el ejemplo clásico es la furosemida. Tienen un potente efecto diurético, aumentan considerablemente la excreción de agua y sodio en la orina. ¿Cómo? Inhibiendo al cotransportador sodio-cloro-potasio en la parte ascendente del asa de Henle. Otro tipo de diurético inhibidor de la absorción de sodio son los diuréticos tiacídicos. Estos actúan en el túbulo distal, inhibiendo al cotransportador sodio-cloro. Son diuréticos poco potentes. Su efecto diurético es muy limitado. Por eso también que en la práctica clínica, en general, no se usan como diuréticos. Se usan para otras cosas. Pero como diurético, no tanto. Y finalmente tenemos el grupo de los diuréticos ahorradores de potasio. Que actúan en el túbulo distal, en el túbulo colector. Habíamos dicho que en el túbulo colector la aldosterona actúa la aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, estos diuréticos, la espironolactona es el ejemplo clásico, la espironolactona bloquea la acción de aldosterona. Y habíamos dicho que aldosterona absorbía sodio en intercambio de potasio. Al bloquear aldosterona aquí, se bloquea la absorción de sodio. Y por tanto, el sodio es eliminado en la orina junto con agua, ¿no? Estos diuréticos también son usados en la práctica clínica, ¿no? También son buenos fármacos diuréticos. Entonces, los diuréticos osmóticos que actúan en todo el trayecto en realidad, y nosotros los inhibidores de la absorción de sodio, inhibidores de anidrasa carbónica que actúan en el túbulo proximal,
los diuréticos de asa, que actúan en la parte ascendente del asa de Henle, los diuréticos tiazídicos, que actúan en el túbulo contorneado distal, y los diuréticos ahorradores de potasio, que actúan en el túbulo colector. Ahora, pensemos un poquito. Diurético de asa, furosemida, inhibe la absorción de sodio aquí. Entonces, más sodio y por tanto más agua va a llegar aquí, a la parte distal. Y aquí actúa aldosterona. Y aquí el aldosterona se va a dar cuenta que está llegando más sodio. Y el sodio es un elemento muy valioso, normalmente, para la fisiología, que no se puede desperdiciar haciendo mal en la orina. Entonces, cuando por efecto de un diurético de asa he inhibido absorción de sodio aquí, aquí va a llegar más sodio. Y esto es tratado, este sodio que llega aquí es tratado de que no se pierda. Entonces se activa la absorción de sodio. En esta zona el sodio se absorbe en intercambio con potasio. Entonces este sodio que llega en exceso, una parte es absorbido en intercambio con potasio, pero no todo es absorbido, ¿no? Una buena parte de sodio aún se elimina en la orina. Pero ojo, se elimina con el potasio que se ha excretado en un intento de absorber sodio. Entonces, un efecto colateral típico de los diuréticos de asa es la hipopotasemia. ¿Por qué? Por pérdida exagerada de potasio en la orina. Al contrario, los diuréticos ahorradores de potasio, como aquí bloquean la absorción de sodio, que es un intercambio con potasio, el potasio no se puede intercambiar y por tanto el potasio no sale. Un efecto colateral común de los diuréticos ahorradores de potasio es la hiperpotasemia. Eso en cuanto a la hipervolemia. Y finalmente un par de palabras acerca de la hipovolemia. La hipovolemia es cuando hay una contracción o una disminución del líquido corporal total. Y esto puede ocurrir por disminución en el ingreso o por aumento en la pérdida. En una persona normal y sana, hemos dicho que cuando hay una disminución en el ingreso, provoca una diuresis disminuida y por tanto, difícilmente, solamente una disminución en el ingreso va a provocar una hipovolemia. Excepto quizás en niños muy pequeños o en ancianos. En ellos sí podría ser una falta de ingreso que provoca una hipovolemia. Pero son los menos frecuentes. Entonces, cuando hablamos de hipovolemia o de deshidratación, básicamente estamos hablando de situaciones que han provocado un exceso de pérdidas. Un exceso de pérdidas. Y puede haber exceso de pérdidas por pulmones, claro que sí. Por piel, claro que sí. Por heces, claro que sí. Pero bueno, eso no nos compete a nosotros por ahora. En nuestro capítulo vamos a ver cuándo puede haber un exceso de pérdidas en orina. Cuando hay un exceso de pérdidas en orina, se tendría que ser un estado de poliuria, ¿no es cierto? Un estado de poliuria. Pero hemos dicho que el volumen de diuresis está muy bien regulado. De manera que pues, si hay poco ingreso, hay poca diuresis. Y si hay mucho ingreso, hay mucha diuresis. Entonces, para que un estado de poliuria provoque una hipovolemia, tiene que ser una poliuria inapropiada. Es decir, si yo tengo una hipovolemia, debería tener una oliguria. Si esta hipovolemia se acompaña de poliuria, es una poliuria inapropiada. ¿Cuándo puede ocurrir una poliuria inapropiada? Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando tengo un exceso de glucosa en la sangre. La glucosa en la sangre hemos dicho que normalmente es filtrada, pero toda la glucosa filtrada es absorbida aquí, en el túbulo contorneado proximal. Toda. Porque la glucosa es muy valiosa para ser desperdiciada en la orina. ¿Qué ocurre si tengo un exceso de glucosa aquí en la sangre? Voy a tener exceso de glucosa aquí en el túbulo contorneado proximal. Y este exceso de glucosa aquí en el túbulo contorneado proximal va a sobrepasar la capacidad absortiva del túbulo proximal. Y esta glucosa pasa aquí, al asa de Henle. Aquí en el asa de Henle ya no hay absorción de glucosa normalmente. Pero lo que pasó aquí ya sigue todo su camino, ¿no? Porque se supone que aquí no debería llegar glucosa. Si esta glucosa llegó aquí, sigue todo su camino y se comporta como una sustancia osmóticamente activa. Y va a jalar agua y va a ser eliminada en la orina junto con agua. Entonces, esto es una poliuria osmótica.
Por eso que uno de los síntomas característicos de la diabetes descompensada es la poliuria. Es una poliuria osmótica, una poliuria inapropiada. Un ejemplo no osmótico es cuando hay una falta de hormona antidiurética. Hemos dicho que la hormona antidiurética es fabricada por el hipotálamo. Si mi hipotálamo no funciona bien y no fabrica hormona antidiurética, no va a poder haber reabsorción de agua aquí en el túbulo colector. Y se va a eliminar mucha agua y va a provocar una poliuria no osmótica. O puede ser que sí tenga hormona antidiurética, pero el problema está aquí en sus receptores. Estos receptores no funcionan bien. Igual, no hay absorción de agua y por tanto hay exceso de agua en la orina. Es una poliuria inapropiada de tipo no osmótico. Esto es clásicamente visto en la diabetes mellitus y esto es clásicamente visto en la diabetes insípida. Entonces, estos son ejemplos de problemas renales que van a provocar una poliuria inapropiada y que van a provocar un estado patológico de hipovolemia. Ya lo que sigue es sodio, que bueno, sodio es un tema también muy extenso que lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Entonces, por hoy, anatomía, fisiología y regulación de agua. ¿Preguntas? ¿Hay alguien despierto aún? Sí, doctor, ya estamos acá. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están ahí pero despiertos o dormidos? Estamos despiertos. Ya, hay 2, 3 despiertos, 3 sobrevivientes. ¿Preguntas? Estamos despiertos, doctor. ¿No hay preguntas? Doctor, disculpe, para el examen solo en el extracelular tenemos en cuenta que está compuesto del intracelular y el intravascular, ¿verdad? En general, siempre consideramos solamente 2 compartimentos en el extracelular, ¿no es cierto? Porque es lo fisiológico. En condiciones patológicas se activa el tercer compartimento. Por ejemplo, una condición patológica que puede activar el tercer compartimento, una obstrucción intestinal, donde hay un exceso de acumulación de líquidos en la luz intestinal. Ahí el tercer compartimento puede volverse muy importante. Pero esas son condiciones patológicas. En condiciones fisiológicas normales, el tercer compartimento es insignificante. Ok, doctor, gracias.